Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán, sean todos bienvenidos a una actividad del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo y apegado a la convocatoria de la Secretaría de Protección Civil del Estado, que nos invita a participar en el primer simulacro nacional de evacuación de inmuebles, SINAPROC México 2021. Todo esto con el objetivo de fortalecer las capacidades de reacción de los integrantes de la comunidad universitaria y además de promover la cultura de autoprotección ante la presencia de un sismo. A continuación tendremos la conferencia denominada Evacuación por Sismos a cargo del licenciado Luis de Jesús Castro Mendizábal. El licenciado Castro es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos. Cuenta con un diplomado en Dirección de Programas de Protección Civil del Instituto Tecnológico de Veracruz, diplomado en Gestión Integral de Riesgo por la Universidad Veracruzana, es técnico básico en Gestión Integral de Riesgo por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fue director municipal de Protección Civil en Coatzacoalcos del 2002 al 2009. Es coordinador regional de la zona sur de la Secretaría de Protección Civil del Estado del 2003 a la fecha. Es coordinador regional del Comité Local de Ayuda Mutua en la zona industrial del 2008 a la fecha. A continuación, cedo la palabra del licenciado Luis de Jesús Castro Mendizábal para el desarrollo de la conferencia. Ok, buenas tardes. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. Bueno, nuestra plática, pues ya lo comentaba por aquí Edgar, es en relación a un ejercicio que se está haciendo el día de hoy a nivel nacional, que es un macro simulacro. En este ejercicio, pues participan o fue convocada la participación de empresas, de escuelas, de toda aquella institución o establecimiento que bueno, tuviera el interés de participar. Entonces, en ese sentido, pues se abrió a que pudiéramos también desarrollar, además del propio simulacro, algunas pláticas, conferencias, talleres que se han estado realizando previo a este ejercicio, ¿sí? Y en este caso, bueno, estaremos platicando sobre evacuación, en el caso específico de los sismos. Ya por ahí también Edgar me hizo el favor de presentarnos. Mi nombre es Luis Castro Mendizábal, y bueno, seré quien estará impartiendo esta plática el día de hoy. Orgullosamente egresado también de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, y ya con algún tiempo en esta actividad. Y que bueno, espero que lo que estemos platicando el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Cuando nosotros hablamos de evacuación, pues nos referimos a la acción de trasladarnos o trasladar a un grupo de personas de una zona de riesgo a través de rutas seguras hasta un punto de reunión, que generalmente el punto de reunión es un sitio seguro, libre de riesgos o de cualquier condición que pudiera generar algún daño, principalmente a las personas, ¿no? Ese es el objetivo de la evacuación. Estaríamos hoy hablando de la evacuación en caso de sismo, porque, bueno, al menos en nuestra región, o en la región que nos encontramos, es una zona de sismicidad media. Es pues relativamente frecuente que puedan presentarse los sismos,
precisamente por la ubicación que tenemos, y además se trata de un fenómeno natural que afecta, pues, o que pudiera afectar a cualquier establecimiento, institución, escuela, oficina, empresa, ¿no? Dependiendo de los riesgos a los que se expone un establecimiento o un sitio, de acuerdo a esos riesgos se diseñan los planes de emergencia, ¿no? En este caso, bueno, si se trata de la Universidad Veracruzana, pues yo identificaría, al menos en el caso del campus Coatzacoalcos, pues uno de los riesgos son los sismos. Otro riesgo que se podría presentar es un incendio, por ejemplo, en la zona de ahí tienen zonas aledañas de pastizal y eso, pues el humo también podría generar la necesidad de una evacuación. O de una fuga de gas, ¿verdad? Del área de la cafetería, por ejemplo. Riesgo de inundación, no sé, no estoy tan seguro de un riesgo de inundación, pero bueno, es posible. Dependiendo entonces de los riesgos, pues se van a generar los planes de evacuación. En este caso específico estaremos hablando de los sismos. Los sismos, pues como todos lo sabemos, son perturbaciones súbitas del interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo, ¿sí? La causa principal de estos movimientos, bueno, en este caso hablando de los temblores grandes o pequeños, es la ruptura o fracturamiento de las rocas en las capas más exteriores de la Tierra. Cuando estas capas sufren alguna ruptura, pues se generan estos movimientos que nosotros conocemos como sismos o temblores. Ahí como los últimos eventos que hemos tenido, al menos en México, ¿no? Estas placas que conforman la Tierra son 16 placas. Es como un rompecabezas, ¿no? Este rompecabezas, pues, está armado por 16 piezas, que son placas tectónicas. Estas placas terrestres tienen movimiento. Ese movimiento hace que pues, la Tierra se mueva, ¿no? Se sacuda. Puede haber hasta acumulación de energía en algunos momentos. En otros sitios pueden pasar 100, 150 años y no tiembla, ¿no? En el caso de nosotros, que estamos ubicados precisamente acá donde se une la placa de Norteamérica, la del Caribe y la placa de Cocos, en esa intersección que hay, pues es donde se generan los temblores que afectan a nuestro país y a nuestra región. Este movimiento puede ser de diversas maneras, ¿no? El convergente, pues es cuando las placas se encuentran o se empujan una con otra, y ese movimiento hace que tiemble, ¿no? Puede ser un movimiento de transformación. Ese movimiento al generarse va formando cordilleras o cerros o montañas, ¿no? Hay otro movimiento que es el divergente. Ese movimiento va haciendo que las placas se separen. Obviamente no es mucho, ¿verdad? Ahora sí, aplicándolo en medidas terrestres, pues son muy pocos centímetros, ¿verdad? Que se pueden separar las placas, 1 o 2 centímetros al año, ¿no? Ese es el movimiento que se puede generar en un año, en 2 años, ¿no? Entonces, esta actividad que tienen estas placas, pues generan esos temblores, terremotos o sismos, ¿sabes? Son sinónimos. Aunque a veces entendemos que un terremoto se refiere a un sismo muy fuerte, ¿no? Pero al final de cuentas el término es el mismo. El nombre correcto, bueno, científicamente podría ser un sismo, ¿no? Nosotros le decimos temblores o terremotos. Estos movimientos o liberación de energía que se da, pues se mide, ¿no? Entonces hay, digamos, 2 escalas principalmente conocidas, que es la escala Richter y la escala Mercalli.
En el caso de la escala Richter, pues se utiliza equipo o instrumentación, se utilizan instrumentos para poder medir la liberación o la cantidad de energía liberada, ¿no?, en ese movimiento de las placas. Puede ir, digo, hay temblores acá en nuestra región, en la semana yo creo que puede temblar como unas 3 o 4 veces. No lo percibimos porque, bueno, cuando se trata de sismos menores a los de 3 grados, 4 grados hacia abajo, pues no los percibimos, ¿no? Porque estamos en movimiento, porque vamos en el vehículo. Entonces, sismos de esa intensidad, pues sí es muy difícil poderlos percibir. Sin embargo, en el estado de Veracruz contamos con una red sismológica a lo largo del estado. Son 9 estaciones, ¿ah?, para poder detectar movimientos regionales, movimientos que se generan acá en nuestra zona, ¿no? Esos son de la red sismológica del estado. Del sismológico nacional tenemos una estación acá por San Andrés, y tenemos otra aquí en Zuatlán del Sureste, en la zona que se le conoce como Tuzandépetl. Entonces, estas estaciones nos permiten determinar la intensidad de algún movimiento, ¿no? Entonces, para el caso de la escala Richter, pues se requiere de un equipo tecnológico, de un sismógrafo, de un equipo instrumentado que nos permita medir la cantidad de energía liberada. Ya los sismos que empezamos a sentir, pues ya son arriba de 5 grados, los últimos que hemos tenido de 7, de 8 grados, y dependiendo de eso, pues va a ser el daño que causen a la población, ¿no? O a la infraestructura. No es muy frecuente, ¿verdad?, tener sismos de 6 o 7 grados. Diario tiembla en nuestro país. Ahorita vamos a ver unas gráficas para que se den una idea más o menos de cuántos temblores hay en el año. Sin embargo, no todos los vamos a percibir. Cuando se trata de temblores ya fuertes, de los llamados terremotos o de temblores de mayor intensidad, pues es cuando empezamos a tener los problemas, ¿no? En el caso de la escala Mercalli, pues es una escala muy subjetiva porque es una escala que únicamente, bueno, a través de la percepción que nosotros tenemos del daño, de las estructuras colapsadas o de los daños causados, pues le asignamos un valor, y esa es la escala Mercalli, ¿no? Es una escala que se da por apreciación. Entonces, pues yo diría que la escala de Richter, pues es la más exacta por el uso de equipo o de tecnología, ¿no? Algunos ejemplos de terremotos relativamente recientes, digo relativamente porque sí ya tiene varios años, aunque sí son una referencia, es el de Haití. Por ejemplo, el 12 de enero del 2010 en Haití hubo un temblor de 7 grados. Haití es una isla que comparte con República Dominicana. Este temblor de 7 grados, pues aquí en México hemos sentido, no sé, en los últimos años unos 3 o 4, ¿no?, y no ha pasado nada. Sin embargo, en Haití, ese sismo tuvo una intensidad de 7 grados con 44 réplicas. Es decir, después de que tembló, o el sismo principal, tembló 44 veces. Con menor intensidad, a eso se le llaman réplicas, que son temblores derivados del sismo original. De 7 grados, pero en aquella ocasión murieron 200,000 personas. ¿Sí? 200,000 personas de un sismo de 7 grados. Entonces, ello nos da muestra de la vulnerabilidad que tiene Haití en relación a los temblores. Esta vulnerabilidad viene dada por la falta de atención, por la falta de preocupación o de interés de la autoridad en desarrollar un sistema de protección civil que permita a las personas
pues autoprotegerse o tomar acciones que le ayuden a proteger su vida, a proteger su infraestructura, porque también eso hay que cuidarlo. Las reglas de construcción pues no son claras, no son además a lo mejor ni existe algún reglamento de construcción, o si existe pues nadie lo ha tomado en cuenta, y es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Ya las construcciones no están hechas como para poder aguantar un temblor de esa intensidad. Entonces, por eso más de 200,000 personas pierden la vida en un sismo en Haití en el 2010. En ese mismo año, en febrero, tuvimos un temblor que es el quinto más fuerte en la historia de la humanidad. Es un sismo que ocurrió a las 3:30 de la mañana, de 8.8 grados Richter, casi 9 grados, 8.8 grados Richter, el temblor el quinto más fuerte en la historia de la humanidad, y ocurrió en Chile. Además de que estaba bastante intenso, pues tuvo una duración de 2 minutos 45 segundos, o sea, es una eternidad, ¿no? Si nosotros acá con 10 segundos que está temblando ya le estamos pidiendo a la Virgen y a toda la corte celestial que nos proteja, ahora imagínense un temblor de 2 minutos 45 segundos, ¿no? O sea, es mucho tiempo. Pero aquí ocurrió algo también que debemos de tomar en cuenta. Aún así hubo 805 muertos, ¿no? Hasta el 4 de marzo se habían contabilizado 805 en relación a los 200,000 que tuvo Haití, ¿no? En Haití casi perdió su población completa por ese temblor. Y en el caso de Chile, únicamente 805 personas. Pero la mayoría de esas 800 personas perdieron la vida no tanto por el temblor, sino por un fenómeno que ocurrió inmediatamente después del temblor, ¿sí? Vamos a ver este video. Además me hacen señas si se escucha el audio, pero es de lo que ocurrió en Chile en esa ocasión, y cómo la gente pues también estuvo ahí grabando el momento, ¿no? Esta es en una oficina 3:30 de la mañana. Es un tercer piso. Algunos ya empezaron a percibir ahí algo raro. Empezó ya a temblar. Y vean la reacción, ¿no? de las personas. Fíjense, a veces la reacción no es la que uno espera, ¿no? O la que debemos de tomar a la hora de un temblor. Y vean la intensidad, ¿no? Digo, yo nunca he estado en un temblor así de ese tamaño, pero sí. Se va la luz, se corta el gas, se cortan muchos servicios, ¿no? Bueno, el caso es que ese temblor generó muchos problemas en Chile, no tantos como en Haití, porque la diferencia cultural es mucha, y sobre todo la preparación de la población para esos casos, pues es muy diferente, ¿sí? Entonces, inmediatamente después del temblor, este temblor, como se da dentro de un cuerpo de agua, a ver, da dentro de un cuerpo de agua, de hecho ahí el epicentro se ve, inmediatamente después de ese temblor, viene un fenómeno que todos conocemos como tsunami o maremoto, ¿ah? Estos tsunamis o maremotos son temblores que se dan en cuerpos de agua. Este movimiento generado por el temblor hace que el oleaje llegue a crecer tanto, ¿ah? Que se llegan a formar olas superiores a los 10 o 12 metros, ¿no? Entonces, esa altura de la ola, pero sobre todo el avance que tiene sobre la tierra, llega a causar muchos daños, ¿no? Hagan de cuenta que acá, no sé, en la playa de Coatzacoalcos, que eso no va a pasar nunca, ahorita les voy a explicar, que la playa de Coatzacoalcos de repente se alejara de la orilla
no sé, unos 20 o 30 metros y de ahí regresar a una barda de 12 metros avanzando pareja hacia la ciudad, ¿no? De esa forma se mueve un maremoto. Entonces ahí en Chile así ocurrió. El agua se alejó y entró a tierra aproximadamente 500 metros o 1 kilómetro, ¿no? Imagínense un barco ahí en medio del parque, del centro de la ciudad, o que arrase con todos los comercios, con todas las viviendas que hay a orilla de la costa. Eso fue lo que pasó en Chile, ¿va? Después del temblor de 8.8 vino un tsunami o un maremoto que causó la mayor parte de los fallecimientos en ese temblor. Fue el maremoto que generó este temblor de 8.8 grados, ¿sí? Ahora, en el caso de México, estos maremotos pues son más probables del lado del Pacífico, sobre todo de la parte central hacia el sur, que es una generadora de tsunamis o maremotos, y la parte que está pintada en azul es una zona receptora de tsunamis, ¿no? Entonces, si nos referimos a la parte roja, que es donde se podrían generar, es ahí donde se da la mayor parte de los temblores en nuestro país. Es ahí donde se unen las placas tectónicas que generan esos movimientos. Entonces, por eso es la incidencia en esa zona, porque ahí es donde está la unión de la placa de Norteamérica, de Cocos y del Caribe. Ahí se empatan, ahí es donde tiembla más, ¿no? Por eso hay más temblores en Oaxaca, Chiapas, Colima, toda esta parte, porque es ahí donde está la unión de esas placas tectónicas. Entonces, por tanto, sí es posible que en el Pacífico se genere un tsunami o maremoto, y del lado del Golfo de México, que es donde estamos nosotros, de este otro lado, aquí mero en la colita acá del país, acá en Veracruz, en el sur, del lado del Golfo es muy poco probable que se pudiera generar un tsunami o maremoto, ¿sí? Aún así hay gente muy, ¿cómo podríamos llamar? Muy curiosa, que cuando tiembla, ¿va? Me acuerdo el temblor de hace unos años, el 2017, que mucha gente se fue al malecón a filmar la llegada de un tsunami, porque pues ya ve que se corre la voz de que iba a haber un maremoto, pues todo el mundo se fue con su teléfono ya al malecón a filmar, ¿no? Y no están conscientes de lo que significa ese fenómeno, ¿no? Y ahorita cuando hay este tipo de cosas, las redes sociales también juegan un papel importante porque son desinformadores en muchos casos, ¿no? Generan pánico, generan desinformación entre la gente, sobre todo si nos alimentamos de información de fuentes no oficiales. Entonces la información debe venir de la autoridad o de fuentes oficiales para que sea una información sobre todo fidedigna y que no genere pues reacciones no deseadas de la gente, ¿no? Como el caso de estos que corrieron la voz de que venía un tsunami y se fueron a grabar con el celular, ¿no? Obviamente pues nunca pasó porque no es una zona que esté propensa a la generación de tsunamis o maremotos. ¿Por qué? Porque del otro lado, en el Golfo de México, hay muy pocos temblores y si hay son de poca intensidad. Entonces, pues no es posible que pueda darse, por lo menos a corto plazo, un tsunami o maremoto, ¿no? Ahora, hablando de los temblores más recientes, del 2017, si se acordarán, en septiembre, tuvimos primero uno el 7 de septiembre, que fue de 8.2, todavía superior al de 1985, que fue de 8.1. Aún así, fíjense, en el 85 perdieron la vida más de 10,000 personas. ¿Ah? Más de 10,000 personas murieron en aquella ocasión y se cayeron muchos edificios, muchas instalaciones, muchos fraccionamientos, condominios se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque las reglas de construcción eran muy diferentes a las que hoy tenemos, ¿sí? La cultura de la seguridad y de la protección civil en aquella época, en el 85 me refiero, era casi nula, no hacíamos este tipo de pláticas, no había simulacros, no había muchas cosas que hoy tenemos y que nos permiten ir desarrollando esa cultura de la autoprotección y de la seguridad
nosotros mismos ante fenómenos como estos, ¿no? Y no nada más pueden ser sismos, sino cualquier otra situación no prevista o cualquier otra emergencia que nos afecte, pues ya más o menos debemos de saber qué hacer, ¿no? Sin embargo, en ese sismo pues fallecen, pierden la vida 98 personas, y ese sismo también tardó un buen de tiempo, 3 minutos 49 segundos. Y de ese temblor hubo 1836 réplicas, o sea, 1836 temblorcitos. Entonces, aquí es ver cuál es la reacción que tuvo la gente, ¿no? Que tiene la gente a la hora de que esto ocurra. Vamos a ver unos videos de lo que algunas personas vivieron en ese momento, ¿no? Y también vean ustedes lo que causa este tipo de fenómenos. Se ve bastante intenso, ¿no? 8.2 grados Richter. Obviamente que lo que menos esperamos en un evento de este tipo es reacciones como las que tiene la gente, ¿no? Cuando no estamos preparados, cuando no estamos organizados, pues podemos entrar en pánico o puede causarse un desorden que pues al final de cuentas también podría generarnos algún accidente, lesiones o daños a las personas. Entonces ahí entra la importancia del estar organizados a la hora de una evacuación por seguridad, ¿ah? ¿Cómo debemos de salir de nuestra instalación y protegernos en lugares seguros? Este video, vamos a ver, es una estación de servicio, me parece que es en Matías Romero. En Matías Romero, Salina Cruz, es ahí en Oaxaca. Pero quiero que vean el video y vean la reacción o el comportamiento de las personas. Estaban trabajando, eran las 11 y tanto de la noche, 11:47, y perciben que está temblando. Pero vean a estas personas, su reacción. Empieza a temblar más fuerte, la energía eléctrica se va, regresa la energía eléctrica. Hay cierto grado de confusión, pues de ahí se acuerdan que hay algunas acciones especiales que tienen que hacer. Esa es una toma de la cámara. Vamos a ver la otra toma de otra cámara. Y vean la acción que hace esta persona, ¿no? Bueno, ¿qué es lo rescatable de esto? Uno, aquí nos damos cuenta que fíjense que la gente de esta gasolinera tienen idea de qué van a hacer, tienen un plan de emergencia y se ve que lo han practicado.
Aunque en algún momento hay, digamos, confusión en esta persona, vean cómo está, ¿qué hago? Voy, vengo, no, caray, si yo soy el coordinador de evacuación, se calma y empieza a ayudar a los compañeros a irse al punto de reunión, ¿sí? Como que llegan a tener ahí un poquito de descontrol, pero ya al final de cuentas se acuerdan que lo han practicado antes y se van todos hacia el punto de reunión en lo que pasa el temblor, ¿no? Uno de ellos regresa porque hay una función muy importante en este tipo de estaciones y alguien la tiene asignada. Y la función es el paro de emergencia. Tienen que parar las bombas. ¿Ah? Y es lo que hace esta persona. Va para la bomba. Ya acá su compañero de evacuación le dije, jálense porque ya nos vamos al punto de reunión. Y todos se van hacia el punto de reunión. ¿Sí? Entonces, este comportamiento de las personas organizado hace que la respuesta a una emergencia sea más segura y sobre todo que se proteja la integridad de las personas y que se hace de forma ordenada, ¿sí? Entonces, en este caso, la gasolinera tiene su plan de emergencia, lleva a cabo simulacros, participan y creo que sí les quedó por ahí un poquito de conocimiento a estas personas o a los trabajadores para evacuar de forma segura hacia un punto de reunión. En esta ocasión vimos muchos casos de construcciones que se vinieron abajo. Esta construcción se ve bastante grande, pero sobre todo muy frágil en sus columnas. Ahí se ve que esa columna no estaba hecha para cargar todo eso que estamos viendo. Entonces, un edificio, una construcción no tiene por qué venirse abajo siempre y cuando cumpla con el diseño, las cargas, los pesos, columnas, traves que debe llevar para soportar esa carga, ¿no? Pues ahí está el caso de esta escuela primaria donde en México, que a la directora la metieron al bote. ¿Por qué? Porque se le ocurrió construir hasta la parte alta, la planta alta hasta arriba, en la azotea, una alberca. Fíjense nada más, y no estaba diseñado para tener una alberca. Entonces, igual en la casa, cuando construimos, a ver, la casa o los cimientos o las traves o las columnas están diseñadas para soportar ese peso. Nos hemos preguntado eso, está calculado el movimiento de esa construcción en el caso de un temblor, y a veces pues nos queda una lanita y ya la familia se hizo más grande, no, pues vamos a hacerle otro piso a la casa, ¿no? Así sin más, sin pensarle, empezamos a construir y a meterle más peso a esas columnas y a esas traves, y puede llegar a ocurrir esto que estamos viendo, ¿no? Hay construcciones que ya están o muy viejas o construcciones que no están bien hechas que se vienen abajo, como es el caso de esta construcción que vemos ahí en Juchitán. Es aquí en Oaxaca, en Juchitán, se vino abajo de este edificio. Afortunadamente no había personas ahí, ¿eh? Pero vean cómo nada más ese edificio se vino abajo. ¿Por qué no se cayó este? ¿Por qué no se cayó este de acá al fondo, el blanco? Se cayó este, ¿sí? Porque no estaba hecho para soportar esa carga o ya era un edificio muy viejo, ¿no? Entonces es importante que cumplamos la regulación que hay en materia de construcciones para pues, evitar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, la sismicidad en nuestra zona es alta, ¿ah? Vean, de acuerdo al Sismológico Nacional, ¿cuántos temblores hubo en el 2016? 15,460. En el 2017 subió a 26,413 temblores. 2018, 30,350 temblores, ¿verdad? Chiquitos, grandes y medianos. En el 2019, pues ya bajó a 26,418. Nuevamente, el año pasado tembló 30,110 veces, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los temblores se centran en el Pacífico, ¿va? Ahí precisamente donde está la unión de esas placas tectónicas de las que hablábamos al principio, que son las que generan estos movimientos.
y es el Golfo de México, pues los temblores son muy esporádicos, muy, y además no son tan intensos, ¿ah? De 3 grados, de 4 hasta 5 grados, ¿no? Entonces, nuestra zona, pues está muy marcada en cuanto a la generación de sismos o temblores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un sismo, cuando hay un temblor? ¿Sí? Primero debemos de saber qué es lo que pasa cuando está temblando, ¿no? Entonces, aquí a veces viene la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos adentro o salimos? ¿No? Y mucha gente hace lo mismo. La gente que no sabe qué hacer, pues generalmente actúa pues de acuerdo a lo que hacen los demás o a lo que le dicta el criterio, que a veces no le dicta nada, ¿no? Y pues cada quien toma su decisión. Vamos a ver cuál es la reacción de este. Fue el sismo del 2017, que fue de 7 grados, 7.2. Y es un edificio de oficinas, ¿no? Pero vean el comportamiento de la gente. Ay, Dios mío. Fíjense, cuando ocurre esto, la gente, pues la reacción, a veces podemos decir lógica, es querer salir, ¿no? Pero nos encontramos con situaciones como las que vimos en el video. Sillas que se mueven solas, que se convierten en proyectiles, que nos pueden tirar, nos pueden lastimar, nos podemos caer. Ya se dieron cuenta que a la hora que tiembla nos podemos caer. Ahora, si queremos bajar escaleras, pues sería peor, ¿no? O si queremos bajar por el elevador, pues sería peor. Entonces todo el mundo se quedó ahí apilado en la puerta, agarrada de un cristal, ¿verdad? De una puerta de cristal que pues corre el riesgo de venirse abajo. Y tenemos por ahí otros videos donde las paredes de que fue una escuela, una de las paredes se vino abajo y casi le cae encima a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Nos quedamos, salimos, para, para poder protegernos, para estar más seguros, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando tiembla? Pues generalmente hay derrumbes parciales de alguna parte de la estructura del edificio, caída de muros, marquesinas, falsos plafones, lámparas, condensadores de los climas, cualquier objeto que esté colgado corre el riesgo de caer, ¿no? Ventanas de vidrio. Obviamente también si las rutas de evacuación están llenas de, digamos, como lo vimos en el video, de una copiadora que tiene rueditas, de sillas, de escritorios, pues la ruta de evacuación no es segura, ¿no? La puerta no es segura porque es de cristal, se mueve, o sea, todo ese tipo de situaciones ocurren cuando está temblando, ¿no? La caída de libreros, generalmente cuando hay un temblor por el movimiento, pues las conexiones de una instalación de gas se llegan a desoldar y ahí vienen las fugas. Y hay generación de chispa o flama, vienen los incendios, ¿no? Los cortocircuitos, todo eso se da en el momento mismo que está temblando. Miren, este es el video que les comentaba. Fíjense, a la hora que está temblando, la gente empieza a salir. Sin embargo, cuando las construcciones, los muros divisorios no están bien hechos o correctamente hechos, pues llegan a exponer a estos riesgos, ¿no?
Sí, sí vieron esa pared, pero vean cómo la gente se comporta. Realmente eso no es la forma o el proceder seguro de una persona o de alumnos o de maestros que seguramente pues han practicado estos ejercicios de evacuación, ¿no? Y también el hecho de que pues ese muro divisorio o la construcción no esté hecha de acuerdo a las características que debe de tener para evitar precisamente eso, que se pueda venir abajo la, la, la pared, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay un antes, un durante y un después, ¿verdad? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer antes. Y antes de que ocurra una emergencia en tiempos de paz, tenemos que elaborar, ¿va? Ya sea como la vitacilina, ¿va? En el taller, en la oficina o en la escuela, un plan de emergencias. Este plan de emergencias nos va a permitir identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y las rutas de evacuación, ¿sí? Las zonas de seguridad son aquellos espacios dentro de la instalación, ¿sí? Que nos van a permitir resguardarnos en lo que pasa el temblor, ¿sí? ¿Qué se recomienda en estos casos? No salir a la hora que está temblando. Si estamos en segundo, tercero, cuarto piso, de ahí para arriba, ¿no? Si estamos en planta baja y estamos cerca de la salida, pues sí podemos salir. No hay tanto riesgo de que nos pueda caer algo o se pueda o nos podamos o sufrir algún accidente a la hora de ir saliendo o bajando escaleras, ¿no? Entonces, para las personas que están en un segundo, tercer nivel hacia arriba, deben de protegerse, resguardarse en las zonas seguras. Esas zonas seguras son las que se identifican en tiempos de paz. ¿Y cuáles son esas zonas seguras? Pues los marcos de las puertas, los mesabancos pegados a la pared, que tengan buenas columnas, lugares que nosotros sepamos y conozcamos que nos pueden proteger a la hora del temblor, ¿no? Tenemos que sujetar adecuadamente libreros, repisas, archiveros, mesas, todo aquello que se pueda mover. Ubicar los extintores, botiquines, interruptores de energía eléctrica, la llave del agua y todo eso, porque todo eso se tiene que cerrar a la hora de la emergencia. Hay que tener siempre a la mano una lámpara, un radio con baterías, documentos importantes. Eso se recomienda sobre todo para la casa con la familia, tener un cambio de ropa, agua y botiquín. Ahora con el sismo del 2017 mucha gente se salió de su casa y salió sin nada salió. Andaban hasta en pelotas, en toalla andaban. No tenían nada, no tenían dinero y estuvieron en su casa afuera 2, 3 días, ¿no? Algunos tuvieron que entrar de forma insegura a su casa a recoger algo de dinero, comida o papeles, ¿no? Pero no estaban preparados para ese temblor y pues no tenían nada, ¿ah? Entonces es importante que en la casa tengamos por lo menos ese kit, esa maletita, esa mochila de emergencia, donde tengamos lo básico para poder esperar, ¿va? En lo que retornamos a nuestras actividades normales. Y sí pasó y sí ocurre, ¿va? Gente que no tenía ni de comer y que tuvo que esperar más de un día para que la autoridad empezara a ayudarlos con algo, ¿no? Y es muy importante desarrollar simulacros, ¿verdad? La ley nos obliga a hacer un evento, un simulacro al año. Hay quien lo hace 2, hay quien lo hace
cada semana, ¿va? Como las guarderías, hacen más de 40 simulacros al año. ¿Por qué? Porque así se lo exige la normatividad que regula a las guarderías y porque también por el tipo de actividad que realizan, ¿no? Pero con que hagan 2 ejercicios al año es más que suficiente y si pueden hacer más, mejor. Pero la idea es ir fomentando, desarrollando entre la población, pues la cultura. Pero además la cultura, no podemos decir costumbre, pero sí va generando por lo menos la conciencia y mentalmente te va preparando para tomar acciones de protección en casos de emergencia, ¿no? Y ahorita hablando de los sismos. Es importante que tengamos nuestra mochila de emergencia, dependiendo de la capacidad económica que tengan, pueden equiparla, pero por lo menos debe de tener una lámpara, botiquín, radio portátil, botellas de agua, una navajita, documentos importantes, alimentos enlatados, un directorio y de ser posible, pues dinero, ¿no? Pero esa es una maletita personal que debemos de tener en casa. Es importante también considerar, hablábamos de protegernos sin salir de la instalación, ¿no? Aquí si estamos, recuerden, si estamos de segundo piso, de tercer piso hacia arriba, nos tenemos que proteger, ¿no? Puede protegernos un mesabanco, una mesa, lo que se va a caer son lámparas, plafón, y eso nos puede proteger, ¿no? Nos pegamos a una pared segura de concreto, firme, y nos protegemos la cabeza, ¿no? Cuando está pasando el temblor, pero sobre todo identificar áreas seguras, ¿verdad? En tiempos de paz, porque en el momento del temblor no vamos a estar buscando áreas seguras. Hay que alejarnos de lo más posible de cables, postes, escaleras exteriores. Obviamente es importante, ¿verdad? Yo veía en el video ahí que salía corriendo la gente. No hay que correr, no hay que gritar, no hay que empujar. Hoy en día hay gente que hasta transmite en vivo, ¿va? Por Facebook, que está evacuando su edificio y se toman la selfie a la hora que están saliendo, cosas así, ¿no? Entonces son comportamientos que no son seguros y que pues no se deben hacer, ¿no? Siempre debe uno conservar la calma y sobre todo tomarlo con seriedad y no nos preocupamos hasta que nos pasa, ¿sí? Entonces, esa información la tenemos que compartir también con los demás, ¿no? Es muy dado en las escuelas a que ocurra esto, sobre todo entre grupos de jóvenes. Que lo tomemos a relajo, que no lo hagamos como debe de ser, que nos dé flojera, que no nos guste participar, pero créanme que esta información, el conocimiento, la práctica, los ejercicios nos puede salvar la vida en un fenómeno de este tipo. Entonces debemos de tomarlo muy en serio para poder ir generando inconscientemente, créanme que inconscientemente pues también la mente se va preparando para poder reaccionar en una emergencia. Y un ejemplo también que vi en ese temblor es que hasta en la familia, hasta en la casa, también necesitamos estar preparados. Digamos, este matrimonio que está en sus actividades normales, cotidianas, ¿no? Como podríamos estar cualquiera de nosotros. Sin embargo, ellos en algún momento, pues perciben que está temblando, ¿no? Ahí la señora creo que está limpiando los frijoles, no sé qué está haciendo, el señor está checando sus redes sociales. Pero ya el sensor de la señora se activó, ¿no? Inmediatamente vámonos para afuera. Fíjense el temblor acá se ve por el movimiento de la puerta. Y miren cómo se mueve acá afuera. La bardita esta, el carro. Y ya el señor aprovecha para darle ahí una pachurrona a la señora para protegerla y todo, ¿no? Pero están en un lugar seguro. Para ellos, a lo mejor ese es su punto de reunión, ¿no? El apapacho siempre es importante a la hora de la emergencia, nótese. ¿Sí?
Ahí ya estaban, sí, cómo no, ¿qué hubo? Y el besito también para que se le baje un poquito el estrés a la señora, y pues ya regresan, ¿no? Ellos, digo, y hay una acción muy importante que todos debemos hacer, que es verificar condiciones de seguridad de nuestra instalación. Entonces agarra el señor y empieza a checar, a ver arriba la casa, las grietas, si tiene algún daño, alguna afectación, si no le pasó algo a la casa. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros ahí en la instalación, en el salón, en el campus, en las aulas, que no haya algún daño o alguna condición de riesgo que pudiera afectar. Mientras tanto, pues no vamos a poder regresar hasta que llegue o esté un riesgo ahí latente de caída de repello, de pared fracturada, de alguna condición insegura. Entonces, ese comportamiento que tienen ellos, pues denota que están preparados, que a la hora de que tiembla, pues no le hicieron como hacemos muchos, ¿verdad? Oye, vieja, está temblando, sí, ¿tú crees? Sí, se mueve, ¿y qué hacemos? No, pues aquí quédate, y pues están acostados, ¿verdad? No se mueve ninguno de los dos, y ya dejan que pase el temblor, y ya pasó, ¿no? Pero no tuvimos una reacción, por lo menos segura, y podernos trasladar hacia el punto de reunión. Ellos, pues, se fueron hasta acá, miren, se alejaron un poquito más de su casa porque seguramente siguió temblando, hubo algunas réplicas, ¿no? Entonces, ese comportamiento seguro también se tiene que transmitir en la familia, se tiene que transmitir con los compañeros de trabajo. Todas esas acciones deben ser parte de nuestra vida cotidiana y estar preparados, ¿no? Después de que pasó el temblor, pues tenemos que hacer una verificación de los daños o de alguna condición insegura que pudiera estar dentro de nuestro espacio, ¿no? No hay que encender cerillos, velas, estufa ni nada, porque pues también tenemos que ver si no hay una fuga de gas, ¿verdad? O que se cayó el tanque o que la línea se rompió, porque eso puede generar algún accidente. Verificar si no hay lesionados, estar muy atentos porque puede haber réplicas. Muchas cosas no se caen en el temblor inicial, sino se caen ya en la réplica, no sigue temblando y ya lo que estaba flojo pues se va a caer, ¿no? Entonces debemos estar siempre preparados y sobre todo alejarnos de edificios o zonas que estén dañadas, ¿sí? De esa manera pues nosotros vamos a poder protegernos o tomar acciones de autoprotección en los casos de sismo, ¿sí? Hasta ahí mi participación. Agradecemos mucho por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Aquí en la Universidad Veracruzana coincidimos que la ponencia que nos acaba de dar es muy pertinente porque nos ayuda a fortalecer la capacidad de reacción. Además, también nos invita a estar preparados y organizados para cualquier tipo de eventualidades, en este caso sismos. Y pues también nos invita a promover la cultura de la autoprotección ante la presencia de algún sismo. Nuevamente, Lick, le agradecemos a nombre de la Universidad Veracruzana su participación y damos por terminada la plática que lleva por nombre Evacuación por Sismo. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.